En los Estados Unidos, hoy hay 574 naciones indígenas reconocidas legalmente. Probablemente antes de la colonización europea en América del Norte, en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, había más de 1500 naciones con territorios tradicionales, con lenguas propias y culturas diferenciables. Hoy, incluyendo las naciones que existen en Canadá, son unas 700 naciones indígenas sobrevivientes. Se las denomina naciones, tribus, bandas, pueblos, comunidades o aldeas. Pero se trata de pueblos con antiquísimas tradiciones que comparten historias, modos de ver el mundo, formas de relatar sus mitos y leyendas e innumerables aspectos de viejas culturas. Es difícil, cuando no imposible, recordarlas a todas. No daría el tiempo de esta presentación ni nuestra energía para repasar los inventarios y mencionarlas. Por esa razón, en este primer video enfocaremos nuestro interés en 6 pueblos nativos del continente, que se caracterizaron por su resistencia y en la actualidad por su resiliencia frente a los sucesivos embates destructivos con los que fueron empujados de sus territorios ancestrales, a menudo con su eliminación física y el desconocimiento sistemático de sus derechos y de sus culturas. Comencemos este video describiendo algunos de estos pueblos. Los navajos, la primera nación sobreviviente que enfocaremos y que a la vez es la más numerosa en la actualidad, es la nación de los navajos. Son casi medio millón de personas de ascendencia navaja, de los cuales unos 400.000 son reconocidos a nivel federal en los Estados Unidos. Tienen la reserva más grande del país, con 60.700 kilómetros cuadrados en Arizona, Utah y Nuevo México. Los navajos fueron cazadores y recolectores nómadas hasta que en el siglo XIII entraron en contacto con las comunidades nativas conocidas como pueblos o también Anasazi. De ellos aprendieron las técnicas de cultivos, el tejido y el arte. Navajo es el nombre que les dieron los primeros exploradores al denominarlos indios apaches de Navajo. Generalmente se identificaban como enemigos de las tribus sedentarias y más tarde enemigos de los españoles, de los mexicanos y de los angloestadounidenses. Actualmente se han mezclado con otras etnias, incluyendo la europea. Es un grupo étnico de habla atabascana, originarios del norte del continente, que emigraron al suroeste americano en el siglo XIII. Desde que entraron en contacto con los españoles aprendieron a criar ovejas y a trabajar la plata y las piedras preciosas. En el siglo XIX tuvieron varios enfrentamientos violentos con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero finalmente fueron sometidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios miles de navajos se unieron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en las que fueron a menudo utilizados como operadores de radio, hablando su lengua nativa que no era comprendida por los japoneses. Los cheroquíes. Los cheroquíes son una de las naciones indígenas más numerosas de Estados Unidos, con 450.000 individuos. Son pueblos indígenas de habla iroquesa que habitaban y en cierta medida aún habitan los bosques del sureste de los Estados Unidos. Antes del siglo XVIII se concentraban en pueblos a lo largo de los valles de los ríos de la región de los Apalaches. El comienzo de la cultura cheroquí se identifica con el cultivo del maíz por parte de los nativos en esa región del sureste de los Estados Unidos hace más de 1000 años. Desde los primeros tiempos de la historia cheroquí, el cultivo del maíz estuvo entretejido con las creencias espirituales de la gente. De hecho, el nombre cheroquí para el maíz, Celu, es también el nombre de la primera mujer en las historias de creación cheroquí. Las aldeas cheroquí estaban rodeadas de vastos campos de maíz mientras se plantaban jardines junto a ríos y arroyos. Además del maíz, los cheroquíes cultivaban frijoles, calabazas,
girasoles y otros cultivos. Durante la colonización eran considerados por los colonizadores como una de las tribus civilizadas. A pesar de esa denominación, en la década de 1830, la mayoría de los Cherokee fueron forzados a trasladarse a Oklahoma en lo que se llamó el Sendero de las Lágrimas, The Trail of Tears en inglés, que ocasionó miles de muertes e incontables sufrimientos. Hoy hay unos 390.000 Cherokees que sobre todo están concentrados en una reserva en el noreste del estado de Oklahoma. La ciudad capital de la nación Cherokee es denominada Tahlequah y posee unos 17.000 habitantes. Existe también una reserva en el territorio tradicional cherokee en el este, localizada en Carolina del Norte, con unos 10.000 integrantes. Los Choctaw. Los Choctaw son una nación indígena de lengua Muscogee. Vivían en las orillas del río Yazoo, en el Mississippi inferior, y al oeste de los ríos Alabama y Tombigbee, en el centro y sur del actual estado de Mississippi, en un área de 180.000 kilómetros cuadrados. Actualmente un grupo vive en 7 reservas en el estado de Mississippi, con un total de 10.000 hectáreas, algunos en Luisiana y el resto en Oklahoma. Los Choctaw practicaban la agricultura del maíz, calabazas, guisantes, melones, alubias, batatas, girasol y tabaco. Era llevada a cabo tanto por mujeres como por hombres. Aclaraban la tierra y quemaban los hierbajos. Empleaban bastones de hueso de bisonte para remover la tierra y plantar la simiente. Para cavar, los hombres empleaban un utensilio hecho con la paletilla del bisonte y una concha o una piedra tallada unida a un bastón. Con la cosecha hacían graneros y la ocultaban en cabañas especiales. Su armamento consistía en arcos y flechas. La pesca era comunal, con redes, arcos y flechas, o bien drogando el agua. Vivían en casas de techo de paja hechas con troncos o corteza y cubiertas de barro. Cazaban ciervos y osos, aplanaban la cabeza de los recién nacidos y celebraban el busk o ceremonia del maíz verde como las otras tribus Muscogee. Se agrupaban en poblados, el principal de los cuales era Naní Walia, creado alrededor del año 500 como centro espiritual. Los Choctaw también fueron víctimas del Sendero de las Lágrimas, junto con los Cherokees. Muchos de ellos fueron trasladados de sus territorios tradicionales al territorio indio que se llamó después Oklahoma. Algunos de ellos quedan en Oklahoma y otros permanecen en reservas en la zona de Mississippi. Los Lakotas. Los Lakotas son un pueblo que vive en las márgenes del norte del río Missouri. Forman parte de la nación Sioux. Históricamente había sido un grupo que practicaba la agricultura y la caza del búfalo secundariamente. A finales del siglo XVIII estaban establecidos en la pradera central del subcontinente norteamericano. Con el tiempo y el empuje de los colonos de origen europeo, se convirtieron en un pueblo nómada, ocupando lo que hoy son los estados de Minnesota, Dakota del Norte y del Sur, Nebraska y Wyoming. Se dividían en 2 grandes grupos. Los Dakotas eran mayoritariamente agricultores, mientras que los Lakotas se hicieron cazadores y pasaron a dominar una extensa zona de la pradera, sobre todo desde la llegada del caballo, introducido por los españoles en el continente americano. Su dominio se fue diluyendo a medida que la frontera de los Estados Unidos avanzaba hacia el oeste e iba eliminando los búfalos, fuente de la subsistencia de su población actual es de unos 115.000 integrantes y habitan sobre todo en 5 reservas al occidente del estado de Dakota del Sur, que es la reserva de Pine Ridge, donde habitan los Oglala, que es el grupo Lakota más numeroso, y las reservas Rosebud, Cheyenne River, Lower Brule y Standing Rock. Los iroqueses. Los iroqueses o Haudenosaunee, que en lengua iroquesa quiere decir gente de la casa larga, una confederación de nativos norteamericanos localizados en el noreste del continente. Es una etnia históricamente muy poderosa, compuesta de 5 tribus principales, llamadas las 5 naciones, que comprende los Mohawks, los Onondaga, los Oneida, los Cayuga y los Seneca, a los cuales se agregaron los Tuscarora en 1722.
Cultivaban 17 variedades de maíz, 60 de frijoles y 7 de calabazas, que en su religión eran consideradas las tres hermanas del Creador, y también cultivaban 11 clases de frutos secos, girasol y tabaco. Además, los integrantes de la tribu Tuscarora eran expertos cazadores, cultivadores de maíz y recolectores de cáñamo. Fueron conocidos durante los años coloniales por los franceses como la Liga Iroquois o Confederación Iroquesa, y finalmente se las denominó la Liga de las Seis Naciones. Su sistema federal de gobierno sirvió de inspiración a la Constitución Federal de los Estados Unidos y de otros países de América. En el año 2010, más de 45.000 personas estaban inscriptas en las Seis Naciones que vivían en Canadá, y alrededor de 80.000 vivían en los Estados Unidos. Hoy en día existen comunidades iroquesas tanto en los Estados Unidos, en los estados de Nueva York, Wisconsin y Oklahoma, y su población está concentrada en varias reservas, los Allegheny, donde están los Tuscarora, la Cattaraugus Springs, donde están los Seneca, la Oneida, la Onondaga, la reserva Saint Regis Mohawk. Los Apaches. Apaches es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas en el suroeste de los Estados Unidos y noroeste de México. El término Apache probablemente proceda del Zuni Apache, Apachu, que significa enemigo, de ahí el nombre que le pusieron los españoles. Se denominaban a sí mismos Diné, que quiere decir la gente. Hablaban, y todavía hablan, una lengua de la familia atabascana meridionales, y que se han clasificado en tres ramas: el apache de las llanuras, el apache oriental y el apache occidental. Eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en pequeños grupos basados en la familia. Estos grupos se formaban con varias comunidades familiares de carácter matriarcal. Los cultivos domésticos en los diferentes grupos apaches difieren fuertemente. La mayoría de las plantas cultivadas las llevaban a cabo sobre todo los navajos, que están emparentados con los apaches, y en menor medida la etnia de los lipanes. Los apaches occidentales y jicarillas practicaban muy poco la agricultura, mientras que los apaches de las llanuras y los chiricahuas no la utilizaban. Cuando llegaron los españoles, los apaches habían alcanzado el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos y norte de México, en una migración de unos 500 años desde el norte, desde el territorio que hoy se llama Canadá. Fue una tribu poderosa y guerrera en continua lucha tanto con los colonizadores de procedencia europea como con otras tribus indígenas. La rendición de la tribu tuvo lugar en 1886 bajo el liderazgo de Jerónimo. En ese momento, además de mantenerlo prisionero a Jerónimo hasta su muerte, los chiricahuas fueron deportados a Florida y Alabama, donde estuvieron bajo confinamiento militar. En la actualidad viven unos 60.000 apaches distribuidos en reservas constituidas por varios grupos diferentes: los jicarillas, los lipanes, los mezcaleros, los chiricahuas, los apaches de las llanuras y los apaches occidentales. En un próximo video continuaremos explicando las características principales y en parte la historia de otras naciones indígenas de América del Norte, y en particular nos referiremos a las naciones indígenas que habitan el extenso territorio canadiense.